Cartago, el Holocausto romano, episodio 2. Están viendo la Hiroshima del mundo clásico. Bajo los barrios periféricos de lo que hoy es Túnez, en la costa norte de África, descansa la porción de tierra abrasada más infausta de la historia, Cartago. En el año 146 a.C., los romanos la arrasaron en un acto tan brutal y calculado que no tiene parangón en el mundo antiguo. Incendiaron la ciudad y mataron y esclavizaron a sus habitantes. Después destruyeron todo lo que había sobrevivido a las llamas, piedra por piedra. Ese fue el precio que pagó Cartago por desafiar a Roma durante 150 años. Una vez dada la orden, delenda est Cartago, Cartago debe ser destruida, lo que ocurrió a continuación fue un holocausto. La erradicación de una ciudad y el fin de una civilización. A Cartago no solo se la destruyó, sino que se la aniquiló. Fue una ciudad que dejó de existir. Es un milagro que todavía quede algo de ella. Todo lo que nos llegó fueron fragmentos de un pueblo siniestro. Quiero investigar la verdadera vida de Cartago. Según dijeron los romanos, era un mundo muy oscuro de peculiaridades orientales y bárbaros sacrificios. Extranjeros de un continente lejano con extrañas creencias y prácticas perversas. Pero ¿cuánto hay de verdad en lo que sabemos de Cartago? ¿Y qué parte de ello no es más que malévola propaganda romana? Quiero apartar las capas de leyenda y descubrir la verdad acerca de los cartagineses. Y más importante aún, ¿por qué Roma fue capaz de dominar el mundo mientras Cartago quedó relegada al olvido? Durante 100 años, Cartago permanecería como un erial maldito, un lugar de total devastación. Pero no acaba ahí la historia, porque Cartago será rescatada de entre los muertos. ¿Y por quién? Nada menos que por su peor enemiga, Roma. Su resurrección no fue un acto de desagravio, sino una jugada maestra en la construcción de un imperio, que supuso la muerte de una superpotencia y el nacimiento de otra. Con su muerte, Cartago le enseñó a Roma los secretos del imperio. Sin Cartago, Roma nunca se habría convertido en la potencia mundial que fue. Sobre el cadáver de su enemigo, los romanos construyeron una nueva Cartago. No se conservó nada de la antigua ciudad púnica, incluso el terreno fue transformado por completo. Igual que muchas ciudades antiguas, Cartago se construyó alrededor de una colina llamada Byrsa. Esta les ofrecía una maravillosa vista defensiva. Podían ver el mar y también divisar el interior de África. Cuando llegaron los romanos, eliminaron toda la cima de la colina y crearon una zona completamente llana de unas 6 hectáreas. Después construyeron una enorme plataforma y levantaron encima de ella su propia ciudad, que se convertiría en la segunda mayor urbe del mundo mediterráneo. Los romanos eliminaron simbólicamente todo posible vestigio de la vieja Cartago. Fue una manera contundente de decirle al mundo: ahora somos los amos. La nueva Cartago sería la capital del África romana. Su nombre lo dice todo: la colonia de la concordia. Esta ciudad debía ser una muestra pública de paz. Roma dirigía el mundo, pero con espíritu conciliador, si uno era lo bastante crédulo para tragárselo. Después de eliminar la cima de la colina, los cientos de miles de toneladas de tierra y escombros se arrojaron colina abajo, enterrando estas casas púnicas situadas al pie. Qué ironía que este símbolo de reconciliación entre Cartago y Roma
contribuyese a borrar más aún el pasado púnico. Así era la reconciliación al estilo romano. La victoria sobre Cartago contribuyó a allanar el camino para el gran salto adelante de Roma. Roma había sido una república durante casi 500 años, pero en el 31 a.C. todo el poder descansaba en manos de un hombre, que no era senador ni general, sino emperador, Augusto. Él creó una nueva Roma para ser capital de su nuevo mundo. Estaba decidido a construir una capital digna de un emperador. Se decía que había encontrado a Roma hecha de piedra y la dejó de mármol, y parte de su legado todavía existe hoy. El Panteón, construido por quien era su mano derecha, Marco Agripa, como templo para todas las deidades de Roma, rezuma una grandiosidad vigorosa y elegante. Era un edificio acorde con una ciudad que estaba asumiendo el gobierno del mundo. Bajo el mandato de Augusto, se reescribió la historia de Roma. Le encargó a Virgilio, el mejor poeta romano, que crease una leyenda espectacular que glorificase a Roma, y surgió la Eneida. La razón por la que me parece tan interesante es que en ella la historia de Cartago también se reescribe, pero dándole un nuevo toque romano. A partir de entonces, Cartago se vería según la lente distorsionadora de su antiguo enemigo. El argumento del poema es una historia de amor trágica. La narración cuenta las aventuras épicas de un príncipe troyano llamado Eneas, que embarcó guiado por los dioses para fundar el pueblo romano. Eneas naufraga frente a la costa norte de África. Allí conoce a Dido, una reina exiliada de Tiro, lo que hoy es el Líbano. Y Dido está levantando una nueva ciudad, Cartago. Seguro que ya adivinan lo que sigue. Los futuros fundadores del pueblo romano y el cartaginés inician un idilio apasionado. Pero Eneas abandona a su desesperada amante y se marcha a Italia a cumplir con su destino. A Dido no le queda más que un espantoso suicidio y un juramento muy dramático. Después de clavarse la espada de su amante y arrojarse a la pira funeraria, sus últimas palabras a su pueblo resuenan a través del océano. Que el odio cerque a su progenie y a todos los que le sigan. Que no haya amor ni entendimiento entre nuestros pueblos. Que esa sea tu ofrenda a mis cenizas. Así queda preparado el escenario para la eterna enemistad entre esas dos ciudades y la posterior destrucción de la propia Cartago. La rivalidad secular entre esas dos ciudades provendría nada más que del amargo legado de una amante desdeñada. Fue una invención mitológico-política a gran escala. Y menuda invención. Tras 150 años de cruel guerra, ¿a qué se vio reducida Cartago? ¿Nada más que a una mujer desdeñada llorando por su amante romano? Me parece que la cosa no es tan sencilla. En ese poema épico está la semilla de una de las campañas de desprestigio más concienzudas de la historia. Ha continuado hasta el día de hoy. A Cartago se la ha tildado de extranjera, decadente, pervertida, cruel y traidora. Una imagen deshonrosa que ha pasado de generación en generación. La imagen que los romanos querían que creyésemos. Roma era el estado más poderoso del mundo. No solo ganaba guerras, sino que también sabía conquistar corazones y conciencias.
Fueron los romanos quienes perfeccionaron las tácticas arteras del vilipendio y la propaganda. Nadie lo hizo mejor. Ellos iniciaron una de las campañas de desprestigio mejor planificadas de la historia, retratando a los cartagineses como todo lo que no eran los romanos. No importaba que los cartagineses llevasen asentados en el Mediterráneo occidental casi 800 años. Cuando las plumas envenenadas de Roma finalizaron su trabajo, Cartago acabó transformada en un pueblo de intrusos forasteros orientales que no tenían nada que ver con Roma. Tomemos como ejemplo su idioma, el púnico. En teatros como este, existentes en todo el imperio, los romanos representaban obras que siempre ridiculizaban a los cartagineses. En una de ellas hay una escena repleta de lo que parece diálogo en púnico. ¿Y qué descubrimos? Que los cartagineses hablaban una jerigonza que ningún romano o griego que se preciara podría entender. Los expertos actuales pasaron años intentando descifrarlo, pero por desgracia resultó que solo eran palabras sin sentido. No se trata de púnico, sino una jerga inventada para plasmar a los cartagineses de la forma más ridícula posible. Escuchen esto. Gis, alimen, gualanut, sikesrai, sikamakon, sid, shi, nakasi. ¿Qué quiere decir? Absolutamente nada. Esto es más que una broma inocente. Fue una tentativa consciente de marginar y deformar a los cartagineses. No eran más que intrusos orientales, un pueblo que no tenía derecho a considerar esto su hogar. Y recuerden, estamos hablando de los cartagineses, un pueblo que dominó el Mediterráneo occidental durante 800 años, en una época en que Roma no era más que un pueblo a orillas del Tíber. Los propagandistas romanos hicieron su trabajo tan bien que la expresión púnico o fe cartaginesa acabaron significando conducta traidora, y el término púnico se convirtió en un insulto. No sorprende que cuando el historiador griego Diodoro escribía para los romanos, supiera exactamente lo que querían sus lectores. Cuando el lector pensaba que los cartagineses no podían ser peores, Diodoro añadía esto: incluso queman vivos a sus propios hijos para aplacar al más siniestro de los dioses. Escribió: en su ciudad había una estatua de bronce de Cronos, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba e inclinadas hacia el suelo, de manera que al colocar allí a los niños, rodaban y caían a un foso plagado de llamas. Las injurias de los romanos, como muchas de sus construcciones, han pervivido durante milenios. La historia de terror de Diodoro marcó la pauta para cientos de años de futuros visitantes, sobre todo los que llegaban al norte de África atraídos por esa leyenda morbosa. ¿Fue algo más que un caso de imaginación febril? ¿O puede que Flaubert y Diodoro antes que él estuviesen en lo cierto? ¿Fue este un lugar de sacrificios donde los dioses cartagineses eran aplacados con sangre de niños? Se hallaron en estas urnas cientos de lápidas con dedicatorias esculpidas denominadas estelas. Los arqueólogos llaman a este sitio Tophet. El Tophet era un recinto sagrado dedicado a dos dioses principales. Uno de ellos era Tanit, y este de aquí era su símbolo. Es una figura abstracta de una mujer con los brazos extendidos. El otro era Baal Hamon, el principal dios de Cartago. Aquí está su símbolo, que se encuentra por todas partes. Esto es la luna creciente y bajo ella el sol. Algunos creen que también era el dios del fuego, lo cual encaja perfectamente con la idea de que aquí quemaban niños. La investigación científica ha demostrado que muchas de las urnas que contenían restos humanos databan del siglo IV. ¿Qué pudo ocurrir entonces que provocase un holocausto infantil? La invasión del ejército greco-siciliano y un intento de golpe de estado de uno de los generales de Cartago
habían sumido a la ciudad en el caos. Y presas del pánico, según cuenta Diodoro, quemaron vivos a 500 niños de familias aristocráticas para apaciguar a los dioses cartagineses sedientos de sangre. Algunos de los grabados de estas estelas también insinúan que aquí ocurría algo siniestro. Esto es un sacerdote. Tiene la mano derecha levantada en súplica y en la mano izquierda tiene a un bebé. ¿Estaba ofreciéndolo como víctima de un sacrificio? Para muchos historiadores y arqueólogos resulta una prueba convincente. Diodoro tenía razón. Los cartagineses en tiempos de crisis sacrificaban a sus hijos a los dioses. Es muy fácil tachar a los cartagineses de bárbaros infanticidas, pero hay demasiados indicios de que no resulta lógico. Desde luego, si los cartagineses sacrificaban a sus hijos, resulta extraño que ninguna de las estelas a mi alrededor haga referencia concreta a los sacrificios de niños. ¿Se trataba de una práctica secreta? ¿Era un rito que los avergonzaba tanto que todos sus practicantes guardaban silencio absoluto en torno a ello? En algunas de las estelas hay figuras de personas y en otras lo que parecen ser urnas. ¿Puede considerarse una prueba contundente del sacrificio de niños? No fueron solo los cartagineses los que dejaron dedicatorias aquí. Un hombre griego llamado Adrestros también dejó una estela. ¿Los griegos también sacrificaban a sus hijos? ¿Y qué puede decirse del Tophet? Este lugar donde tantos guías han asustado a los turistas con relatos sobre la matanza de niños inocentes es en realidad un panteón construido por los romanos. Así que la siniestra leyenda es del todo falsa. Estas estelas dispuestas en este orden nunca habrían estado así. La pura verdad es que los arqueólogos reconstruyeron el lugar por completo. Incluso el nombre de Tophet fue inventado por los investigadores actuales. De los llamados Tophet, se hallaron varios por todo el imperio cartaginés, no solo en África, sino incluso en Europa. No todos eran lugares siniestros, misteriosos y manipulados como el de Cartago. Aquí, en Sant'Antíoco, en Cerdeña, hay un Tophet que es muy diferente, sobre todo porque los arqueólogos no lo han saqueado. Es verdad, muchas de esas urnas son reproducciones, pero los arqueólogos que las desenterraron volvieron a colocarlas en el mismo lugar donde se encontraron, y algunas son auténticas. La guía dice que era aquí donde se colocaba a los niños para el sacrificio. Y que su joven e inocente sangre fluía por este canal hasta el depósito de abajo. ¿Existen pruebas? Ni una siquiera. Aunque aquí hay algo que provoca inquietud. El Mistral, un viento procedente del noroeste, se alía aquí con estas rocas para crear una especie de fuelle natural. El fenómeno podía producir un fuego muy intenso. Y en efecto, aquí abajo los arqueólogos encontraron un montón de ceniza, llena de huesos infantiles y un botón diminuto de una prenda infantil. También contenían restos de hierbas, tales como romero y lavanda, capaces de disfrazar cualquier olor acre, como el de la carne quemada. Los que siguen creyendo en la historia antigua, que los cartagineses asesinaban a sus propios hijos, toman esto como prueba de que es cierto, pero yo no me lo creo. Hay una explicación mucho más sencilla y convincente para lo que se encontró en los Tophet cartagineses. Una de las pruebas clave está aquí, en el Museo de Palermo, en Sicilia. Este sencillo ataúd de piedra, que contiene el cuerpo de una niña, es una auténtica rareza.
Porque los arqueólogos han encontrado muy pocos enterramientos infantiles del período cartaginés. Y ese dato no concuerda, porque sabemos que el índice de mortandad infantil era muy elevado en la antigüedad. 4 de cada 10 niños no llegaban a cumplir 2 años. Así que, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están enterrados? Existe un lugar donde sabemos que hay muchos cadáveres de niños, en el Tophet. Creo que al morir a aquellos niños los incineraban y después los colocaban dentro de ese recinto. En otras palabras, los Tophet eran cementerios infantiles, no lugares de sacrificios. Aunque el Tophet se ha asociado tanto con la muerte, a mi modo de ver, es parte del ciclo de la vida. No creo que este pueblo sacrificara a sus hijos. Creo que los incineraban después de su muerte natural. Se trataba de una comunidad que comprendía el valor de la vida. Tenía sentido práctico. Los niños que habían muerto se devolvían al lugar del que procedían, con la esperanza de que brotase una nueva vida, más fuerte y con mayor capacidad de supervivencia. El hecho de que incluso hoy persista tan arraigada la leyenda demuestra el triunfo de la campaña de odio romana. El problema es que sabemos mucho acerca de la leyenda, pero muy poco sobre la realidad. Bajo las capas de desprestigio, ¿quiénes eran esas personas? ¿Cuáles fueron sus logros? La respuesta la tienen sus conquistadores, los romanos. Ellos construyeron un imperio incluso más grandioso que el de Cartago. ¿Qué mejor modo de hacerlo que robando los secretos de la grandeza de Cartago y haciéndolos pasar por suyos? Cuando Roma destruyó Cartago, trató de borrar hasta el último vestigio de sus antiguos rivales. En la nueva versión romana de la historia, lógicamente no mencionaron que su enemiga más poderosa les había proporcionado las pautas para construir el imperio. Pero investigando un poco, encontramos un increíble rastro por toda Europa y África que desvela fragmentos del otrora gran imperio de Cartago. Ofrecen una imagen seductora sobre quiénes fueron de verdad los cartagineses. Colonizaron un territorio muy extenso. Fueron la superpotencia indiscutible del Mediterráneo occidental. Casi no han sobrevivido a asentamientos, pero uno sí lo consiguió, Kerkouan, en la costa norte de Túnez. Esta pequeña ciudad cartaginesa vivió su apogeo en el siglo III a.C., un lugar poco notorio, cuya presencia escapó a la atención de los romanos. El sueño de cualquier arqueólogo. Me encanta este lugar y la imagen que ofrece sobre cómo debió de haber sido el mundo cartaginés. Estos cartagineses disfrutaban de una vida acomodada y sus casas impresionarían a cualquier agente inmobiliario. Los arqueólogos denominaron a esta casa como número 23 de la calle de la Esfinge. Y aquí está el atrio, la parte central de la casa, que contaba con suministro propio de agua. Y al lado estaba la cocina, muy pequeña, pero con todas las comodidades, incluido un horno de pan. Ahora estamos en un maravilloso conjunto de salas, perfectas no solo para recibir a los invitados, sino también para relajarse con la familia. No falta espacio para almacenaje con esos armarios empotrados. Y fíjense en esto. Esto lo instalaron los anteriores propietarios. Práctico porque es resistente al agua y fácil de limpiar, y además es bonito. Observen la esmerada incrustación de mármol. Y ahora el plato fuerte. El cuarto de baño privado, con una amplia zona de vestuario y un fantástico baño de asiento. Equipado con asiento y reposabrazos y una pila. No hay más que tumbarse y disfrutar del agua caliente. Esta casa no era una rareza.
La mayoría de las casas de Kerkouan tienen su cuarto de baño privado y complejos circuitos de fontanería. Todo esto 2000 años antes de que en cualquier otro lugar de Europa llegasen a igualar este nivel de lujo. Y esto era un lugar ignoto, insignificante. ¿Se imaginan lo que sería la propia Cartago? Por todo el Mediterráneo había ciudades refinadas como esta. Pero ¿de dónde procedía el dinero que pagaba esta vida lujosa? La respuesta está en el suelo. Es fácil percibir el esplendor de una civilización al ver esculturas de talla elaborada, joyas relucientes y oro espléndidamente bruñido. Pero los campos del norte de África eran los verdaderos tesoros de Cartago. Las humildes aceitunas, el combustible del mundo antiguo. No solo eran una estupenda fuente de nutrición, sino que su aceite llenaba las lámparas de millones de hogares. Los cartagineses plantaron miles y miles de olivares por todo el norte de África. Las aceitunas no solo eran para consumo doméstico, también se exportaban y convertían en dinero contante y sonante. Las aceitunas eran el pilar de la economía cartaginesa. Eran extraordinarias. Esos frutos y su preciado aceite podían cocinarse, comerse y proporcionaban luz. Se producían en enorme cantidad y después se enviaban por todo el Mediterráneo. Cartago complementó el secreto de su cultivo con una soberbia red de distribución y el dinero entraba a espuertas. El mar era el centro de su imperio. Sus puertos estaban situados estratégicamente de este a oeste, proporcionándoles apoyo en todos los territorios. Fueron el primer pueblo que captó las enormes posibilidades de un Mediterráneo unido. Durante siglos, la flota cartaginesa tuvo controlado el Mediterráneo occidental. Incluso cuando había un mercado cerrado a su mercancía, encontraban un modo de entrar. El mercado del vino estaba dominado por los griegos, que lo controlaban con firmeza. Así que lo que hicieron los cartagineses fue recurrir a la mercadotecnia. Aquí vemos dos fragmentos de vasijas cartaginesas que en un tiempo contuvieron vino. En ellos se lee Miton y Aris, típicos nombres cartagineses, pero es curioso que estén escritos en caracteres griegos y al estilo griego. Eso confundió a los arqueólogos, hasta que comprendieron cuál era el motivo. Los cartagineses sustituyeron los reveladores caracteres púnicos por los griegos. ¿Por qué motivo lo hacían? Porque el vino griego estaba considerado el Burdeos del mundo antiguo. Era un producto de calidad conocida. Muy astutos. En el siglo III a.C., el vino cartaginés se bebía en todo el Mediterráneo, incluso en Atenas. Aquí, en Sunuraxi, Cerdeña, los cartagineses usaron el comercio para conquistar a los habitantes del lugar. Desde el 1800 a.C., la isla había estado dominada por unos pobladores misteriosos denominados nuragas. Los objetos de metal que nos legaron son indicio de una civilización muy avanzada. Pero cuando los cartagineses llegaron en el siglo VI a.C., el modo de vida de los nuragas cambiaría por completo. El imperialismo cartaginés en Cerdeña jamás llegó a manifestarse con incendios y matanzas. Por el contrario, lo que encontramos es presencia de productos cartagineses, campanas, monedas y vasijas finamente decoradas, y al mismo tiempo van desapareciendo los objetos de origen nuraga. Se trató de una conquista mediante el comercio. Pero hasta el imperio comercial más benevolente descubre que a veces hay que prescindir de la sutileza. El monte Sirai, en el centro de Cerdeña, era una ubicación estratégica que controlaba la riqueza de la región,
las minas, el cultivo, el mar y el comercio. El enclave perfecto para dominar el territorio. Los cartagineses no fueron los primeros en captar el potencial de este lugar. Los nuragas y los fenicios habían llegado aquí primero. Pero el monte Sirai era un lugar por el que valía la pena luchar. Y eso fue justo lo que hicieron los cartagineses. Cuando los arqueólogos llegaron aquí para excavar, encontraron grandes franjas de ceniza, restos de la ciudad fenicia destruida. ¿Los culpables más probables? Los cartagineses. Los cartagineses no solo impusieron su voluntad en la vida de Cerdeña, sino también en la muerte. Otra aportación suya al paisaje sardo fueron estas impresionantes tumbas subterráneas. Los fenicios, que los habían precedido, incineraban a sus muertos. Los cartagineses preferían enterrar a los suyos. Los huesos se colocaban en estos nichos. A cada nuevo enterramiento, los huesos anteriores se tiraban al suelo. Un procedimiento muy práctico, pero que tuvo más importancia que cualquier moda pasajera en las prácticas funerarias. ¿Qué mejor manera de echar raíces para los recién llegados que anunciar a todos que este sería su hogar durante generaciones? Estas tumbas proclaman: estamos aquí para quedarnos, nosotros y nuestros antepasados. Habían establecido los pilares de su cultura y dejaron esto, su sello más identificativo, el símbolo de Tanit. Creo que esto es un signo de espiritualidad. Aplicaban la religión a todos los aspectos de su vida. En todos los lugares del antiguo mundo cartaginés que he visitado, España, Sicilia, Cerdeña y el norte de África, he visto este símbolo. Se copia con facilidad, un icono cartaginés sencillo y claro, casi como el crucifijo de los cristianos. Es el indicio más evidente de que gran parte del sur de Europa en un tiempo fue cartaginés. La propia Tanit se muestra esquiva, pero puede haber una pista aquí, en estas magníficas tumbas, otrora cubiertas de vivo colorido. Esta mujer podría incluso representar a Tanit. Su manto está plegado como las alas de un pájaro. En las manos tiene un recipiente de incienso y una paloma. El simbolismo continúa siendo un misterio, pero su estupenda factura es testimonio de la fortaleza de su devoción. Y Cartago podía permitirse gastar dinero en este tipo de obras. Su imperio se extendía por todo el Mediterráneo y cosechaba grandes beneficios. Era una tentación demasiado grande para la codiciosa Roma. Cuando Catón instó a Roma a destruir a sus rivales, lo impulsaba algo más que el odio genocida. Más que nada fue una decisión comercial. Roma quería ser un monopolio y quería lo que tenía Cartago. Así que antes de destruirla, se lo quitaron todo. No solo sus tesoros, sino también sus ideas, sobre todo las que versaban sobre el imperio. Lo más preciado eran los trabajos de Mago, el genio de la agricultura cartaginesa. Sus consejos eran tan buenos que incluso hoy, más de 2000 años después, los olivares de Túnez aún se cultivan según sus métodos. Roma puso cuidado para asegurarse de que a Cartago jamás se le reconociese el mérito de su genio agrícola. Cuando incendiaron aquella magnífica metrópoli, se aseguraron de que los preciados estudios de Mago se salvaran de las llamas. Después fueron traducidos con esmero al latín y con idéntico celo copiados por escritores romanos. Aquel centro financiero que fue Roma se construyó sobre los conocimientos agrícolas de Cartago. Gracias a los manuales de Mago, los agricultores romanos pudieron producir aceite de oliva, vino y grano, pero lo hicieron al estilo romano, a escala industrial. En medio de la salvaje destrucción de Cartago, el gesto calculado de Roma de salvar los trabajos de Mago le proporcionó la llave para acceder a la riqueza del Mediterráneo. Todo él fue reformado para adaptarse al voraz apetito de Roma.
El paisaje se transformó, dividido en enormes estados. Túnez, jardín del Edén de Cartago, se convirtió en una provincia agrícola, y lo que cosechaba era trigo para hacer el pan que alimentaba a Roma durante 8 meses al año. El resto del imperio cartaginés se reestructuró como las secciones de un supermercado. Cerdeña para el vino, España para los olivos, Sicilia para el grano. Cartago había proporcionado a Roma el plano de su nuevo imperio. Pero Roma, la descarada plagiadora, aprendería sus mejores lecciones de los errores de Cartago. Cuando los romanos destruyeron Cartago, no solo aprovecharon los útiles conocimientos sobre los olivos y la construcción de barcos, también se apropiaron del concepto de imperio y lo romanizaron. Robaron los secretos del éxito de Cartago, pero también fue importante lo que aprendieron de los errores cartagineses. Durante los siguientes 600 años, su imperio no solo rivalizó con el de Cartago, sino que lo superó. Los fallos de Cartago serían el último y más importante regalo para sus conquistadores romanos. Estos aprendieron el arte de hacer que la gente se sintiese romana, aun cuando estuviese en los lugares más remotos del imperio. Era un imperio forjado con violencia y sostenido por sutiles fuerzas, por vínculos de unión. En las ciudades cartaginesas, esos vínculos no resultan evidentes. Estamos en una calle muy típica de Kerkouan, amplia y flanqueada por filas y filas de casas adosadas. Pero lo que realmente me sorprende de este lugar es la falta de espacios públicos. Sí, ahí tenemos una gran plaza pública, donde la gente podía encontrarse y relacionarse, pero eso es todo. ¿Es solo porque Kerkouan era un lugar pequeño e insignificante? Bueno, los arqueólogos que trabajan en Cartago tampoco han encontrado espacios públicos. Es extraño que de una civilización tan magnífica no haya sobrevivido ningún gran monumento. Nada que diga, esto es Cartago. No solo los palacios majestuosos y los templos relucientes nos hablan de los pueblos, sino también lo prosaico y rutinario, la vida cotidiana. Por ejemplo, su modo de asearse. Lo que está claro es que los cartagineses hacían cosas en privado que los romanos hacían en grupo. A 100 kilómetros al sur de Cartago, en el centro del norte de África, está la espectacular ciudad romana de Duga. Es romana hasta la médula, idéntica a otras miles más construidas desde Carlisle a Mesopotamia. Duga alcanzó su apogeo en el siglo II después de Cristo. Las lecciones aprendidas por los romanos saltan bien a la vista. En el centro, 3 de las grandes instituciones de la vida romana: el templo, el teatro y los baños. Aunque Duga era solo una ciudad rural, contaba con un estupendo complejo de baños para disfrute de sus habitantes. Y no se trataba de darse un baño rápido. Tenían saunas donde podían sudar y quitarse la mugre del día, y piscinas frías para tonificar los sentidos. Estos baños eran un verdadero hervidero de actividad social. Podías acudir aquí a escuchar los chismorreos sobre quién había estafado a los inspectores de Hacienda imperiales. Incluso podías venir aquí a quejarte del vecino, de quien sospechabas que te había robado tu mejor mulo. Y lo que es más, los baños eran un equiparador social. Porque una vez que te quitabas la toga, nadie sabía si eras pobre o rico. Llegabas a la casa de baños siendo galo o asirio, pero entrabas al agua como romano. Duga está llena de lugares como este. Lugares donde se reunían las personas y se sentían parte de algo más grande que su familia directa. Una de las fuerzas más poderosas del mundo antiguo era la religión, pero los romanos también tuvieron solución para ello. En lugar de luchar contra ellas, simplemente las asimilaban. Los dioses extranjeros se convertían en dioses romanos. Una inscripción latina que hay aquí en Duga cuenta que un grupo de dignatarios locales construyeron un templo a Dea Calestis,
en nombre del emperador Septimio Severo. No tiene nada de extraño que unos ciudadanos romanos construyan un templo a una diosa romana en nombre de un emperador romano. Pero hay más de lo que parece. Esos dignatarios locales probablemente eran descendientes de los púnicos y africanos que en un tiempo habían vivido en la ciudad antes de la conquista romana. Dea Calestis era el nombre romano de Tanit, una de las deidades más importantes de los cartagineses, y Septimio Severo no había nacido en Roma, sino en el norte de África. Así que tenemos a unas personas africanas que adoran a una diosa africana y dedican su templo a un emperador africano. Y todo en nombre de Roma. Los cartagineses nunca lograron inspirar ese sentimiento de pertenencia. Aquí en Motia, Sicilia, pagaron el precio de sus fallos. Jamás lograron ganarse el corazón de sus aliados. Ni siquiera podían confiar en la lealtad de los fenicios, el pueblo que descendía de la misma estirpe y era tan similar al cartaginés que se consideraban primos suyos. Incluso pidieron ayuda a Cartago para que los ayudase a defenderse de los ataques griegos. El ejército cartaginés acabó derrotado por los griegos. Pero después quedó claro que los fenicios, sus supuestos aliados, los habían traicionado. Los arqueólogos que trabajan en Motia han podido confirmar que la derrota cartaginesa no fue solo resultado de la supremacía militar griega. Mientras los cartagineses luchaban sudando lo indecible en las calurosas llanuras sicilianas, sus aliados de estas colonias fenicias estaban ocupados obteniendo grandes beneficios comerciando con el enemigo de Cartago, los griegos. Y lo peor de todo fue que el volumen comercial se incrementó considerablemente durante ese conflicto. Asimismo, los arqueólogos que han excavado algunas de aquellas ciudades griegas han descubierto que los fenicios también comerciaban con armas. ¿Quién necesitaba enemigos teniendo amigos así? Y la cruel realidad era que para muchas de las ciudades fenicias de Sicilia, los cartagineses no eran más que un puñado de extranjeros que interferían en sus asuntos. Después de todo, el negocio era el negocio. Era mucho mejor mantener relaciones comerciales amistosas con las ciudades griegas, algunas de ellas a solo 32 kilómetros de distancia, que preocuparse demasiado por Cartago, a 370 kilómetros por mar. Los aliados de Cartago eran amigos de conveniencia. Su imperio se basaba en el comercio y contentaban a sus habitantes con la gran afluencia de ingresos. Pero en los tiempos difíciles los cartagineses se encontraron muy solos. Incluso en la batalla final de Zama, donde Aníbal luchaba contra las tropas invasoras romanas para salvar a la propia Cartago, ¿qué soldados componían su ejército? Mercenarios. Personas cuya lealtad duraba lo que duraban sus salarios. Comparemos eso con Roma, donde se calcula que cerca de una cuarta parte de sus soldados murieron luchando en la Segunda Guerra Púnica por la causa romana. ¿Pero qué fue de los muchos cartagineses que las legiones romanas no asesinaron? ¿Qué hizo Roma con ellos? Muy sencillo. Los convirtió en romanos. No los mates, simplemente asimílalos. El resultado final es el mismo. Cartago desaparece. Esto es un monumento funerario siciliano del período romano. El hombre viste toga y corona de laurel en una fiesta vespertina. Está pasando un rato agradable con buena comida y bebida, mujeres y música. En todos los aspectos, una típica escena romana, o eso podría pensarse. Pero si nos fijamos mejor en algunos elementos decorativos, podemos ver un símbolo muy familiar. El símbolo de Tanit. Incluso aquellos que habían sido enemigos acérrimos de Roma, se habían convertido en romanos. En el mundo occidental moderno, nos deshacemos en elogios hacia el legado de griegos y romanos. En contraste,
Los cartagineses han quedado retratados como mentirosos y cobardes infanticidas, y con todos los defectos que los romanos no tenían. Tanto miedo inspiraban a los romanos que pagaron un precio elevadísimo: la destrucción total de su ciudad y de su pueblo. El salvaje acto de vandalismo de los romanos aseguró que sus auténticos logros quedasen borrados, no solo físicamente, sino también de la historia. Todo lo que tenemos es una versión de la historia que los romanos quisieron que creyésemos. Creo que los cartagineses ejercieron una gran influencia en el mundo antiguo. Proporcionaron a Roma muchas de sus mejores ideas. Le dieron las pautas para construir un imperio mediterráneo. En realidad, Cartago no fue la adversaria de Roma, sino su precursora y maestra, la enemiga poderosa que llevó a Roma al límite y le enseñó a convertirse en grande.